Bienvenidos al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. En este momento, siendo las 20 horas con 24 minutos del lunes 24 de agosto, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y sírvase a dar cuenta con el orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, así como el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los recursos de apelación con claves de identificación TEQ-RAP-81-2015, promovido por Partido Verde Ecologista de México, TEQ-RAP-99-2015, promovido por Partido Revolucionario Institucional, TEQ-RAP-114-2015, promovido por Partido Nueva Alianza, TEQ-RAP-115-2015, promovido por Partido Movimiento Ciudadano, todos precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrada y magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los asuntos previamente circulados. Si están de acuerdo, en votación económica sírvanse manifestarlo. De acuerdo. Secretario Agustín Gómez Patiño, de cuenta conjunta con el proyecto de los recursos de apelación TEQ-RAP-81-2015, TEQ-RAP-99-2015, TEQ-RAP-114-2015 y el correspondiente 115-2015, turnados a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta conjunta a ustedes con los proyectos de sentencia que pone a su consideración la magistrada Cecilia Pérez Cepeda de los expedientes TEQ-RAP 81-2015, TEQ-RAP 99-2015, TEQ-RAP 114-2015 y TEQ-RAP 115-2015. interpuestos por los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, respectivamente, quienes controvierten la elección de diputado del Distrito Electoral 4 del Estado de Querétaro. Del examen de los escritos de agravios de los partidos políticos antes citados, se advierte que existe conexidad en la causa, por lo que se propone acumular el TEQ-RAP 99-2015, TEQ-RAP 114-2015 y TEQ-RAP 115-2015, al TEQ-RAP 81-2015 por ser este el primero que se recibió en la oficialidad de partes de este Tribunal Electoral. En principio, se hace necesario manifestar que el 16 de julio de 2015, Movimiento Ciudadano presentó ante el Tribunal Electoral un escrito en el cual solicitaba fuera agregado al expediente una prueba y, además de lo anterior, solicitaba diversas manifestaciones, escrito que es susceptible de ser considerado como ampliación de demanda. En el proyecto se propone declarar improcedente la ampliación de demanda en estudio en virtud de que se introducen hechos o aspectos novedosos que no se hubieran desconocido al momento de promover el medio de impugnación de referencia. Ahora bien, previo a dar contestación a los agravios realizados por los partidos políticos actores, se hace necesario pronunciarse sobre el análisis del resultado del recuento jurisdiccional llevado a cabo el 13 de agosto de 2015. En el proyecto se plantea declarar sin efectos jurídicos los resultados de la diligencia de recuento jurisdiccional citada. Ello toda vez que durante la diligencia fueron detectadas diversas irregularidades visibles en los paquetes electorales, como lo es que en el desarrollo de la diligencia se constató que en diversos paquetes electorales se encontraban con cintas de seguridad rotas, sin sellar, o bien se encontraban las bolsas de la votación nula, válida o ambas abiertas. Que en forma sistemática dentro de la bolsa de votos nulos de todas las casillas recontadas se encontrara un número considerable de votación emitida a favor de un solo partido político. Que derivado de un requerimiento que se hizo al presidente del Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se advirtió que por lo menos 3 días con sus respectivas noches, el Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro estuvo sin velador, que 3 días previos a la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo, el velador del Consejo Distrital 4, dentro de su libreta de incidentes, reportó ruidos en la azotea. En vista de las anteriores inconsistencias, la ponencia propone no tomar en consideración el resultado del recuento jurisdiccional, ello en virtud de que se practicó sobre una fuente de información que no garantiza la certeza, debido a que la responsable de resguardar la seguridad de los paquetes electorales no aseguró una cadena de custodia que garantizara la inalterabilidad de los paquetes electorales. Con fundamento en lo anterior, se propone tomar en consideración como válidos los resultados electorales emanados de las actas de escrutinio y cómputo levantadas por los ciudadanos actuando como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Asimismo, dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro para que proceda como corresponda. Ahora bien, por una parte, el Partido Revolucionario Institucional arguye, dentro de su escrito de agravios, que el candidato electo indebidamente entregó propaganda electoral e hizo proselitismo en una escuela, con lo cual transgrede lo dispuesto en el artículo 110, fracción sexta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. La ponencia propone declarar inoperante el agravio, toda vez que no se dirige a controvertir los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital de la elección de diputado local del Distrito Electoral 4 en el Estado de Querétaro, además de las constancias que obran en autos y de los informes rendidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro y la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se advierte que no se encuentra acreditada la comisión de la infracción a la legislación electoral. Por otra parte, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, dentro de sus escritos de agravios, alegan que indebidamente se le restó 618 votos que se habían computado a favor del Movimiento Ciudadano. En el caso, se considera que no les asiste la razón a los recurrentes, ello en virtud de que no se agregaron pruebas con las cuales sea posible acreditar su dicho, sino que se limitan a señalar que es posible escucharlo del audio de la sesión de cómputo distrital correspondiente. Los mismos partidos políticos antes mencionados se quejan de que el presidente y secretario técnico, ambas autoridades del Consejo Distrital 4 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante una fe de erratas, indebidamente modificaron el resultado de la votación total del cómputo de la elección de diputado local del Distrito Electoral 4 del Estado de Querétaro. La magistrada considera que el presidente y secretario técnico del citado Consejo Distrital carecen de facultades para modificar los resultados del acta de cómputo distrital. Sin embargo, esa irregularidad no es suficiente para devolver las cosas al estado en el que se encontraban. Ello en virtud de que de una operación aritmética es posible determinar que la sumatoria de la votación del Consejo del cómputo distrital es incorrecta, por lo que se propone que prevalezca la cantidad de 68.442 votos. Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional se queja de que existieron irregularidades en 16 casillas, como lo es, que se instalaron fuera de los plazos legales establecidos, o que no se permitió el acceso a los representantes del Partido Revolucionario Institucional, o bien que existió presión o coacción y error en el electorado, en el cómputo. Por lo que corresponde a las casillas que fueron impugnadas por no abrirse en la hora legalmente establecida, se propone desestimar el agravio en virtud de que de las constancias que obran en autos, se advierte que las mismas estuvieron funcionando en el horario legalmente establecido para tal efecto, es decir, entre las 8 y 18 horas del día de la jornada electoral. Por lo que corresponde al resto de las aseveraciones, se propone desestimarlas en virtud de que éstas no fueron plenamente acreditadas. Finalmente, el Partido Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional se quejan de que existió error y dolo en las actas de escrutinio y cómputo de 142 casillas. En principio, por lo que respecta a 2 de las mencionadas actas de escrutinio y cómputo, es de precisarse que no es dable decretar el error, ello en virtud de que ya fueron objeto de recuento administrativo y consecuentemente dejaron de tener efecto los resultados contenidos en las actas de escrutinio y cómputo.
Por lo que respecta a 59 actas de escrutinio y cómputo, no se advirtió error alguno en los rubros fundamentales, por lo que se considera que no es dable decretar la anulación solicitada. Por otra parte, en 72 actas de escrutinio y cómputo fueron advertidos errores en los rubros fundamentales. Sin embargo, los mismos no son determinantes para el resultado de la votación. Por lo que respecta a 4 de las actas en las que se enderezó agravio, de las mismas se puede observar que tienen datos en blanco o bien los datos que contienen en uno de los rubros fundamentales al ser mucho mayor o menores que los 2 rubros restantes. Sin embargo, ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que si los 2 rubros restantes coinciden, solamente deben ser computados estos 2 últimos. Bajo ese parámetro, no es dable determinar la nulidad solicitada, en virtud de que, a pesar de existir errores, estos no son determinantes para el resultado de la votación. Finalmente, por lo que respecta a las casillas 277 contigua 1, 328 contigua 1, 226 básica y contigua 2 y 717 contigua 1, se detectaron errores insubsanables y determinantes para el resultado de la votación en esas casillas. Por lo anterior, se propone la nulidad de la votación recibida en las mencionadas casillas, modificar el cómputo distrital y confirmar la declaración de validez de la elección y entrega de constancias de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Secretario, magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Intervención? Adelante, magistrada. Gracias. Gracias, presidenta. Buenas noches. Bien, voy a abordar de las cuestiones de los agravios que bien dio la cuenta el licenciado Agustín Gómez Patiño. Solamente me centraré en 3, porque precisamente estoy proponiendo a este pleno la modificación del resultado de cómputo de la elección, la confirmación de la declaratoria de validez y las constancias. En el caso que nos ocupa de estos recursos de apelación, es importante decir que presentaron 4 partidos políticos recurso de apelación en este asunto para controvertir precisamente el resultado del cómputo distrital. En el caso de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, que habían solicitado el recuento total del Distrito 4, recordarán ustedes que en la sesión anterior se les negó esa posibilidad y procedió el recuento parcial a quien lo solicitó, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Se recontaron 104 casillas, que fue de las que se dolió el Revolucionario Institucional. El 12 de agosto, sí, corrígeme Agustín, el 12 de agosto fue el desarrollo de la diligencia de escrutinio y cómputo, y no voy a abordar sobre el tema de la ampliación de demanda porque ya lo hizo el licenciado Agustín, de la cual finalmente resultó improcedente. Sin embargo, es importante señalar que esos 5 partidos políticos hicieron valer distintos agravios, entre ellos, por ejemplo, el Partido Verde señalaba que esa votación de ese Distrito 4 pues estaba plagada de errores, las casillas, y que esos errores aritméticos influían de manera determinante en los paquetes electorales. El Revolucionario Institucional señalaba también el asunto de la escuela primaria, en el cual no voy a abundar, pero que también manifestaba que había habido muchas irregularidades graves en diversas casillas, y por eso es que el Revolucionario Institucional solicita a este tribunal el recuento parcial, el único, insisto, que procedió. En el caso de Nueva Alianza, manifestaba que se le habían restado a Movimiento Ciudadano 618 votos, que era una de las cuestiones que señalaba en su recurso de apelación, y que tanto el secretario técnico de ese Consejo Distrital como el presidente de ese Consejo Distrital habían corregido ese error de los 618 votos que le habían restado a Movimiento Ciudadano,
a través de una fe de erratas, a la cual a ese asunto sí voy a ahondar un poquito más si me dan oportunidad los magistrados. Movimiento Ciudadano también se duele de la indebido ajuste, le llama él, al recuento de los 618 votos que en su decir le quitaron, y que también es igual, tanto Nueva Alianza como Movimiento Ciudadano señalan que tanto el presidente del consejo, de ese consejo distrital, como el secretario técnico no debieron de haber hecho una fe de erratas para hacer el ajuste del cómputo total. Respecto de la escuela primaria, insisto, ya lo señalaste muy bien, Agustín, yo creo que más que suficiente, porque no se acreditó ninguna comisión de infracción a la ley electoral por parte del ya diputado electo Salas González. Pero respecto de los 618 votos que se restaron, según el partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, precisamente en la sesión de cómputo, señalan que el secretario técnico procedió a realizar un ajuste en donde de mutuo propio, sin someter a consideración del Consejo Distrital, ni tampoco al pleno de ese consejo, decide reducir esos 618 votos. Y alega que hay inconsistencias que se encuentran acreditadas en un disco que aportaron como prueba, en particular la sesión de cómputo de ese día. Pero en esa demanda y en esos discos, en esos dos medios magnéticos, porque la sesión duró aproximadamente 28 horas, lo escuchamos todo, solamente dice que de manera oficiosa el secretario técnico hace el ajuste a petición de algunos partidos políticos. Sin embargo, ustedes lo saben, quien la firma está obligado a aprobar, y no señaló circunstancia, ni el minuto, ni el momento preciso en esa prueba en el que debió de haber señalado precisamente el momento en el audio en donde se hace ese ajuste, o que a petición de los partidos políticos se hace esa resta a su cómputo. De tal manera que este tribunal, en aras de maximizar el derecho del actor, que tiene que ver propiamente con el acceso a la justicia, nos pusimos a escuchar de manera exhaustiva ese audio y no desprendimos, magistrados, ninguna prueba que pudiera fundamentar lo que alegaba Nueva Alianza y tampoco Movimiento Ciudadano. De tal manera que, al no haberse señalado lugar preciso en donde se pudo haber desprendido alguna irregularidad de la cual se queja el partido actor, en este caso Movimiento Ciudadano, y dado que este tribunal electoral no advierte irregularidad alguna en esos dos medios magnéticos, es que se desestima el que se le resten, a decir de Movimiento Ciudadano, los 618 votos. Respecto de la fe de erratas, tanto Movimiento Ciudadano como Nueva Alianza, en sus independientes agravios, dicen que indebidamente el presidente y el secretario de ese consejo, mediante una fe de erratas, modificaron la votación total del acta de cómputo distrital, y que ni el presidente ni el secretario técnico tienen facultades legales para hacer esa modificación. Es correcto, ni el secretario técnico ni el presidente de ese consejo distrital tiene las facultades legales para que a través de un oficio, ¿no?, donde ni siquiera se le marca copia al presidente del consejo, y me refiero al presidente del Consejo General, haga un ajuste y desconozca de alguna manera el resultado, por decirlo así, de lo que habían plasmado en la sesión de cómputo, donde habían estado tanto los partidos políticos, los representantes, como los consejeros y las consejeras electorales. Es importante señalar y dejar sentado que el Consejo Distrital, el Consejo, o sea, los integrantes del Consejo, su presidente, las y los consejeros, los representantes de los partidos políticos y el secretario técnico son los únicos facultados para realizar el cómputo de la votación que se recibió en ese Consejo Distrital, y que de haberse hecho esa corrección, sí debió de haberse convocado a los representantes de los partidos políticos, a las consejeras, al presidente, y haber hecho esa corrección
y no como lo hicieron de manera, pues no sé si unilateral o ya con previo venia del secretario ejecutivo del Consejo General, respecto de levantar sin mayor trámite ni facultad legal una fe de ratas. Lo que quiero decir es que efectivamente Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano tienen toda la razón, porque no es a través de una fe de ratas como se tienen que corregir los resultados. Sin embargo, esa irregularidad no es suficiente y no se alcanza la pretensión de los partidos políticos de corregir o dejar por sentado los 618 votos a favor de Movimiento Ciudadano, porque nosotros, la ponencia y una servidora, a la hora que hicimos verificamos el número de la famosa fe de ratas, coincide precisamente con la votación que ahí se había desprendido en esa sesión. Y por ello es que nosotros creemos y proponemos que se desestime ese agravio por parte de Nueva Alianza y por parte de Movimiento Ciudadano. Irregularidades graves en casillas por parte del PRI. Es correcto, nosotros concluimos que hubo errores que detectamos en el depurado que se hacen de las actas junto con el listado nominal en 5 casillas. Y ese depurado se detectan errores que resultan ser igual o mayor a la diferencia entre quienes obtuvieron el primero y el segundo lugar de la votación. Y por ello propongo que se anulen las casillas 277 contigua 1, 326 básica, 326 contigua 2, 328 contigua 1 y 717 contigua 1. Lo que quiere decir que en automático se estaría modificando el cómputo de la elección de diputado local por ese distrito electoral que es el 4. Respecto al recuento jurisdiccional, y es aquí donde yo me voy a permitir ahondar, es que el PRI se quejó de que el Consejo Distrital, el día que se llevó a cabo la sesión de cómputo, se negó de manera injustificada a realizar el cómputo parcial de la elección y entonces solicitó a este Tribunal Electoral que se llevara a cabo este recuento parcial. El 12 de agosto, como ya lo mencioné, en sentencia interlocutoria se aprobó por parte del Pleno de este tribunal el recuento parcial de 104 casillas, 104 paquetes. Pero durante el desarrollo de la diligencia, los fedatarios judiciales hicieron constar mismas en las actas circunstanciadas de esas 7 mesas, es decir, de esas 7 actas, irregularidades que fueron visibles en los paquetes electorales, los cuales esas irregularidades se fueron asentando en las 7 actas circunstanciadas que se fueron levantando en cada una de las mesas. ¿Cuáles fueron esas irregularidades? Primero, de manera genérica, todo lo demás obra en el expediente, es que las bolsas que contienen los votos válidos, así como los que contenían los votos nulos o ambas, estaban abiertas y que los paquetes electorales estaban sin sellar o bien con cintas de seguridad rotas. Todo esto se asentó en las actas y esto hace prueba plena respecto de que se encontraron los paquetes y las bolsas abiertas junto con los sellos de seguridad rotos, pues son constancias levantadas, insisto, por funcionarios que tienen fe pública, como nos lo mandata nuestra ley orgánica del Tribunal Electoral. Posterior a ello y días después, el día 17 de agosto, el licenciado César Roberto Mariscal, quien fuera el abogado del Partido Revolucionario Institucional, me hace llegar un oficio en el que me reporta que a través de un correo electrónico con fecha 11 de agosto, el secretario técnico de ese consejo le hizo del conocimiento al licenciado Óscar Hinojosa Martínez, quien es su coordinador, que durante la noche del 10 de agosto se escucharon ruidos en la azotea de ese consejo, siendo por única ocasión que se reportó durante todo ese tiempo, y ahorita voy a decir cuál, que fueron tres días que se quedó, bueno, que se escucharon ruidos la noche del 10 de agosto en la azotea de ese consejo distrital, y le manda un correo
del secretario técnico del Distrito 4 a su coordinador, en donde dice, voy a leer nada más la parte que interesa: te hago extensivo el reporte que me da el vigilante intendente, quien me indica que durante la noche de ayer 10 de agosto para amanecer hoy 11 de agosto se escucharon ruidos en la azotea sin mayor novedad. Lo que hago de tu conocimiento, en virtud de ser esta la primera vez que me reporta algo inusual, el vigilante, sigo a tus órdenes. Este documento me lo hizo llegar, insisto, el 17 de agosto el Revolucionario Institucional a través del licenciado César Roberto Mariscal, que fue la copia certificada de la impresión de ese correo electrónico y un oficio del coordinador administrativo del Instituto Electoral, que lo dirige al secretario ejecutivo, en donde informa que el intendente ha dejado de trabajar en ese consejo distrital y que ese consejo permaneció sin vigilante, sin intendente, los días 30 y 31 de julio, 1 y 2 de agosto, 4 días, 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Me dice el licenciado del Revolucionario Institucional que tuvo conocimiento de estos hechos y me lo presenta como prueba superveniente el día 14 de los corrientes, y en base a lo anterior es que su servidora requiere al presidente del Consejo General para que me informe y envíe la documentación que tenga en su poder relacionada con el resguardo de esa bodega. Y me envió una bitácora y el registro detallado de seguridad respecto al acceso de ese Consejo Distrital, que ese libro de registro tenía, la última fecha fue el 8 o 10 de julio. Del 10 de julio en adelante ya nadie más se registró en ese libro, no me pudo dar mayores datos, pero sí un reporte de incidentes, la persona que estaba al resguardo de los paquetes electorales, el nombre de la persona que tenía la llave de la bodega, así como cualquier información que tuviera para efecto de poder saber qué había pasado durante ese periodo en el que en las instalaciones de este Consejo Distrital no hubo velador. Esto generó en mi ponencia, y pongo a consideración del Pleno, un indicio muy fuerte sobre la vulnerabilidad de la documentación electoral y por ende también el principio de certeza. La responsable, es decir, el Consejo Distrital, no informó ni acreditó que la ausencia del velador haya llevado a adoptar medidas de reforzamiento de la seguridad, como tampoco me explicó cuál fue la forma en que garantizó durante ese lapso la seguridad de la bodega, ni señaló si alguien más la cuidó ante la falta de vigilancia, lo que permite inferir que durante 3 noches al menos no se garantizó la invulnerabilidad de los paquetes electorales, siendo que ello ocurrió apenas 10 días antes del recuento que practicara este tribunal. También se comunicó que días anteriores a la diligencia, los ruidos de la azotea, pero no me informó ningún dato que revelara una reacción adecuada y proporcional por parte de la responsable de cómo resguardó la seguridad de ese consejo y en particular lo que es la bodega electoral. Tampoco me mostró una prueba que diera aviso a la seguridad pública para que verificara las anormalidades que consideró se estaban desarrollando en las instalaciones de ese consejo, y en caso de acreditarse alguna, pues a lo mejor pudiera estarse habiendo una conducta constitutiva de delito. No hay absolutamente nada hasta 21 días después, porque según oficio del agente del Ministerio Público Investigador, en particular el coordinador de la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es que me hace un requerimiento y me hace del conocimiento que el Instituto Electoral, 21 días después, presenta una averiguación previa respecto del recuento jurisdiccional. No existe en el expediente constancia que demuestre que la autoridad responsable haya preservado la seguridad o haya llevado a cabo alguna acción al respecto, ni siquiera básica, para verificar el origen de estos ruidos, o que a pesar de esas irregularidades se haya constado que todo estaba con normalidad, o bien se precisara al menos el inmueble para asegurarse que todo estaba en orden. En ninguna parte del informe requerido al presidente del Consejo General se hizo notar
cuál fue la medida de seguridad o acción que provocó ese reporte de ruidos, lo que revela la falta de cuidado en preservar la integridad de los paquetes electorales resguardados en el recinto del Consejo Distrital en el que se escucharon ruidos. Se puede inferir que la ausencia de velador por una parte y la falta de preparación en la materia de quien cubrió la ausencia impiden garantizar que el contenido es el mismo que se contaron en las mesas directivas de casilla, y de ahí precisamente la falta de certeza que fue vulnerada por la poca atención de las medidas de seguridad de los paquetes que fueron objeto del recuento. Quiero hacer énfasis que de la diligencia de escrutinio y cómputo que celebramos nosotros, también observamos un patrón anómalo que no encontramos en otros recuentos que hemos llevado a cabo en semanas anteriores en otros distritos, como el que se haya aumentado de manera considerable votos solamente a favor de un partido político. Y se hace también importante establecer, se hace ver a ustedes, magistrados, que los partidos políticos, el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, el Verde Ecologista de México, Morena y Encuentro Social no nada más Morena, en todas esas mesas objetaron un total de esa diligencia de 162 boletas. Las objeciones fueron basadas todas en el hecho de que las bolsas de los votos nulos estaban abiertas y en su interior se encontraban supuestamente emitidos votos a favor de Movimiento Ciudadano y observándose trazos similares en cada una de las marcas de intención del voto. En el recuento se encontró un alto número de votos válidos, supuestamente emitidos solos a favor de Movimiento Ciudadano. Hubo un total de 110 votos adicionales a favor de ese partido, a los que se habían computado en la sesión realizada por el Consejo Distrital, además de los 162 objetados por el hecho de que se encontraron en la bolsa, insisto ya, de votos nulos y de votos inutilizados. En consecuencia de todas estas irregularidades que este tribunal encontró con motivo del recuento, se puede advertir que existieron diversas irregularidades en más del 55% de los paquetes recontados, como lo es los votos abiertos, cintas de seguridad rotas, paquetes sin sellar. El secretario ejecutivo del instituto manifestó que el 30 de agosto el secretario técnico del Consejo Distrital dio aviso mediante un correo y se quedó el Consejo varias noches sin vigilancia. Consideración que existen indicios que en conjunto hacen prueba plena de que el recuento jurisdiccional que se practicó sobre una fuente de información que no garantiza la certeza, debido a que la responsable de resguardar la seguridad de los paquetes electorales no aseguró una cadena de custodia que garantizara la inalterabilidad de los paquetes electorales. Porque poco es creíble el resultado de nuevo escrutinio y cómputo, pues no es usual que los funcionarios de las mesas directivas de casilla de distintas secciones coincidan en el error sistemático de introducir en una bolsa de votos nulos votos válidos emitidos en favor de un solo partido. Es inusual también que el recuento arroje una disminución de la totalidad de los votos nulos y un aumento en los votos computados hacia una fuerza política, lo que lleva a concluir que los paquetes sobre los cuales se practicó el recuento no garantiza el principio de certeza. De manera que, con base en todos los diferentes indicios mencionados, se puede afirmar que se vulneró la cadena de custodia en las casillas que fueron objeto de nuevo escrutinio y cómputo. Y para lo anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido ya algunos criterios en ese mismo sentido, de los cuales no voy a ahondar, porque el magistrado Guerrero seguramente ahondará en el caso de la cadena de custodia y se lo voy a agradecer. En estos términos, quiero dejar asentado que este tribunal llevó a cabo un recuento que en su momento consideró que procedió la petición del Revolucionario Institucional, que lo que hizo este tribunal electoral fue válido, y me estoy refiriendo a la diligencia del recuento del Distrito 4, mas no así lo desarrollado en esa diligencia. Y por lo tanto, propongo al Pleno que se acumulen los expedientes, los recursos de apelación, que ya el licenciado Agustín Gómez nos hizo favor de señalarlos, y que se queden sin efectos
los resultados obtenidos de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenado en la sesión anterior, en la sentencia interlocutoria, dentro del TEC-RAP 99-2005. También propongo que se declare la nulidad de la votación recibida en las 5 casillas que ya señalé hace unos minutos, y en base a esa nulidad de las casillas que se modifiquen los resultados del cómputo distrital, que se confirme la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias, y también que se ordene dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro para lo que tenga que investigar. Eso es cuanto, Presidenta. Solamente quiero ser muy enfática. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro no cuida bodegas, no es responsabilidad del Tribunal Electoral cuidar bodegas ni cuidar consejos. Y repito, y que quede claro, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, a petición del Revolucionario Institucional, procedió jurídicamente, como en su momento se estudió, ese recuento parcial, y lo que haya sucedido en la diligencia es lo que nos tiene el día de hoy sesionando aquí respecto a no considerar, es decir, dejar sin efectos el desarrollo de esa diligencia y, por supuesto, lo que ahí se llevó a cabo. Es cuanto, Presidenta. ¿Una intervención? Adelante. Con su autorización, Presidenta. Pues es un asunto interesante y adelanto que estoy completamente de acuerdo con el proyecto que somete a nuestra consideración la magistrada Cecilia Pérez Cepeda, porque considero que está técnica y bien argumentado, técnicamente bien resuelto y argumentado correctamente el proyecto de resolución. Y justamente me abocaré al tema que parece el más interesante de este asunto desde mi punto de vista, que incluso servirá para fijar algunos precedentes a nivel local relacionado con el tema de los recuentos jurisdiccionales. Yo quisiera empezar diciendo que quisiera dividir esta intervención en 4 partes que me parecen muy importantes. Primera, ¿cuáles son los principios rectores del proceso electoral? Me voy a ocupar de 2, el de la autenticidad del voto y el de la certeza en las elecciones. ¿Cuáles son los fines del recuento y cuál es la forma de garantizar que esos recuentos llegarán a buen puerto? Finalmente me voy a dedicar a la cadena de custodia y al caso concreto. En primer lugar, hay que reconocer que las casillas electorales, las casillas donde se recibe el voto, para la ley, para la Constitución, son algo así como sagrado. No deben profanarse por nadie más que por los ciudadanos en una sola ocasión, que son las autoridades de las mesas directivas de casilla. Me explico. Cuando uno va a votar, lo que se encuentra es un conjunto de personas que integran una mesa, una autoridad, que son ciudadanos previamente elegidos de una manera muy complicada y también capacitados, que están rodeados por representantes de partido, y son ellos los que nos autorizan a votar ese día, siempre y cuando nos identifiquemos y tengamos vigentes nuestros derechos en el estado nominal. La urna está invulnerada en esos momentos porque nadie la ha tocado. Las autoridades se han constatado previamente que es una urna vacía, que es una urna en la que no hay votos, sino hasta que los ciudadanos los empiezan a depositar. Esa urna solamente se abre por una ocasión al final de la jornada electoral por estas autoridades electorales. Y una vez hecho el cómputo, se cierra, se sella, debe tener sus cintillos de seguridad en todas las partes para que no sean vulneradas, y se introduce la papelería de las elecciones, en este caso de 3 elecciones, las 3 bolsas, la de que contiene los votos válidos y los votos nulos de gobernador, de diputados y ayuntamientos. Esas cajas, que se llaman paquetes electorales, se van al consejo, donde el consejo recibe, los ve por fuera, salvo excepciones los abre, en caso de que proceda el recuento parcial o total administrativo, y después los guarda en una bodega. Estos resultados que se obtienen de las mesas directivas de casilla son los resultados que nos dan los ciudadanos, la gente elegida por el instituto para ello, la gente que decidió formar parte de la festividad democrática, de tal manera que son resultados muy confiables, y solamente en casos excepcionales la ley autoriza a que se puedan volver a recontar. Por eso digo que los paquetes electorales son realmente sagrados, no se deben tocar ni con el pétalo de una pluma, ¿no? Bien,
el artículo 41 constitucional establece claramente el principio de certeza y el de autenticidad del voto. ¿Cómo se garantiza que desde la fecha en que llegan los paquetes al Consejo Distrital hasta la fecha en que se ordena un posible recuento jurisdiccional no estuviera en una situación de vulnerabilidad? Pues la única forma de asegurar eso es teniendo una cadena de custodia. Que la cadena de custodia no es otra cosa que lo que ya han venido diciendo en algunas sentencias, salas superiores y salas regionales, que es esa serie de eslabones relacionados con actos que garantizan, que aseguran que esos paquetes no se pusieron en condiciones de vulnerabilidad. Acto por acto encadenado generan una auténtica certeza. Ahí donde se rompe esa cadena, se generan problemas de certidumbre. Y habiendo un problema de certidumbre, pues ya no es posible llevar a cabo un recuento con la seguridad de que esos paquetes estuvieron siempre intocados. La finalidad del recuento es depurar los resultados. Coincido plenamente en el proyecto, en el sentido de que hubo al menos 3 cuestiones que ponen en entredicho la certeza de que esa bodega nunca fue vulnerada y que esos paquetes permanecieron intactos. Primero, el 30 de julio del 2015 de este año, todavía no hace ni un mes, se hizo constar que no hubo velador porque había renunciado y que se designó uno hasta el 3 de agosto, es decir, 3 días y 3 noches sin velador. Esto no asegura el principio de certeza. Siendo que el artículo 95 bis de la ley electoral establece que los consejeros, tanto distritales, municipales como generales, protestan hacer cumplir la Constitución, y la Constitución del 41 dice principio de certeza y autenticidad del voto. Del 30 de julio al 3 de agosto no hubo velador, no se garantizó la certeza. De tal manera que esos paquetes, aunque los recontemos, si no garantizan certeza, sus resultados tampoco garantizan certeza. ¿Qué hizo el instituto del 30 de julio al 3 de agosto? Yo me quedo con esa pregunta porque no veo ninguna reacción proporcional, adecuada, idónea para cubrir esos 3 días y esas 3 noches. Me parece que es un descuido que pone en entredicho la veracidad de los paquetes. Durante esos 3 días debió haber pasado algo, debieron haber designado un sustituto o debieron haber mandado a alguien que cuidara durante esos 3 días y 3 noches esos paquetes, pero desafortunadamente no nos informan acerca de la reacción jurídica de seguridad que hubo al respecto. Luego, algo que llama mucho la atención es que tan solo 3 días antes de que este tribunal hiciera el recuento, 3 días antes, el 10 de agosto del 2015, se escucharon ruidos en la parte alta del edificio. Lo más extraño es la forma en que lo asientan. Literal, voy a citar literal. En la libreta de registro del velador se sentó, 10 de agosto 2015. En la azotea se escucharon unos ruidos, pero nada más, sin otra novedad, Lic. Eso es todo lo que se asentó. ¿Qué reacción hubo al respecto? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo el instituto para constatar que esos ruidos no generaban ningún problema? ¿No ponían en entredicho la certeza? ¿No ponían en entredicho la seguridad de la bodega? Nada. No hay ninguna actuación proporcional, idónea, que nos aclarara acerca de qué clase de ruidos fueron, por cuánto tiempo se escucharon, qué tipo de cuestión lo pudo haber generado, qué pasó después de que se escucharon los ruidos. Se llamó a la policía, se constituyeron en el lugar, en la bodega, verificaron que la bodega estuviera cerrada, que no hubiera gente indebida, no autorizada en la bodega. No se hizo absolutamente nada. De tal manera que, pues, no es posible que, estando la disposición legal de la procedencia del recuento jurisdiccional, se dejen a la intemperie, sin el cuidado debido, sin la vigilancia adecuada, las bodegas electorales donde están resguardados los paquetes. Por si esto no fuera poco, es decir, que hubo 3 días y 3 noches sin velador, que se escucharon ruidos y no hubo reacción adecuada, en la diligencia de recuento bien practicada por este tribunal, el tribunal se encuentra con resultados inusuales que no habíamos encontrado en otras bodegas. Ya habíamos recontado incluso un viernes anterior, el distrito 1, el 5, el 15, y los resultados no se parecen en nada a lo que se hizo, a lo que se encontró en esta bodega. La doctrina ha sido unánime, al menos la poca que existe,
es que los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, es decir, los resultados que nos dieron los ciudadanos el día de la jornada, recobran toda su fuerza probatoria, porque recordemos que siempre han tenido la presunción de validez. Y esta es una presunción de validez muy fuerte por dos razones. Una, las razones institucionales, y dos, por razones procesales. Las razones institucionales es por la forma en que elegimos a los funcionarios de las mesas directivas de casilla, por la forma en que está constituida la mesa directiva de casilla. Esta institución está constituida por ciudadanos y por representantes partidistas, y eso le da mucha seguridad y mucha certeza a lo que ellos hacen. Y procesalmente tiene una presunción fuerte porque el escrutinio y cómputo se hace inmediatamente después de concluida la jornada electoral, a la vista de todos los representantes partidistas. Incluso la ley autoriza a los escrutadores a contar no una ni dos, sino hasta 3 veces, y todas las que sean necesarias, para que los resultados sean correctos y validados por toda la mesa directiva de casilla. Esta presunción fuerte de la validez de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas no puede mermarse por presunciones débiles, como son estas, basadas en el recuento jurisdiccional en el que se encontraron irregularidades que revelan que no hubo cadena de custodia de las bodegas. De tal manera que una presunción fuerte frente a una presunción débil de los resultados no puede hacer prevalecer esta última, sino que deben subsistir los resultados de las mesas directivas de casilla. Por tanto, coincido en el proyecto en que se debe de estudiar la causal de nulidad por error o dolo, pero con base en los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de las mesas, y no con los resultados del recuento, en los que el tribunal no puede fiarse de esos paquetes debido a que la bodega estuvo en condiciones de vulnerabilidad. Creo que queda un tema pendiente nuevamente para la ley local, pero es para las leyes de todo el país, porque ciertamente desde el 2007 y 2008 se reformó el artículo 116 constitucional para establecer la procedencia del recuento jurisdiccional. Sin embargo, no se reguló con claridad cuál iba a ser la cadena de custodia que se iba a seguir, o protocolos de seguridad, o medidas o directrices de seguridad, para garantizar que después del cómputo distrital hasta que se resolvieran todos los juicios promovidos contra esos cómputos, se garantizara y se asegurara la inviolabilidad de estos paquetes electorales. Tal vez falta decirlo por el legislador, no solamente en la ley general a nivel nacional, sino también en la ley local. Podríamos ser el primer estado regulando eso. Desde mi perspectiva, no es eso necesario tener el principio de certeza en el artículo 41 constitucional, pero a veces sí es muy importante que las autoridades tengamos claras cuáles son nuestras obligaciones. En suma, desde mi punto de vista, no podemos confiar en el contenido de los paquetes debido a que no fueron debidamente resguardados, y este tribunal no puede hacer otra cosa sino confirmar su convicción por la certeza, su respaldo a la autenticidad del voto ciudadano y por ende creerle totalmente a lo que hicieron los ciudadanos el día de la jornada electoral. Gracias, magistrado. Magistrada, ¿alguna otra intervención? Sí, adelante. Gracias, magistrado. Quiero hacer énfasis en 2 cosas. La primera, se agradece, por supuesto, y porque todavía no terminamos, y dado que estamos próximos otra vez a otro recuento, se agradece, por supuesto, el apoyo que en todo momento y dentro de las medidas de sus posibilidades lo ha hecho el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La verdad es que nos han apoyado de una manera impecable, intachable. Y también no se hace ningún señalamiento a ninguna fuerza política, que quede muy claro. Estamos hablando de la cadena de custodia. No estamos buscando, porque no le corresponde al Tribunal Electoral investigar sobre alguna conducta delictuosa, ni mucho menos señalar absolutamente a ningún partido, Eso sí que quede clarísimo. Estamos solamente analizando lo que sucedió y la cadena de indicios que nos generó y que nos lleva al día de hoy, si la presidenta me acompaña, a dejar precisamente sin efectos los resultados de estos recuentos. Entonces, este tribunal agradece al Instituto Electoral, pero creo que en esta ocasión, la verdad es que si yo hubiera sabido
¿verdad? Que se quedaron solos los consejos, e insisto, inclusive ya se han tomado medidas al respecto. Si yo hubiera sabido que el consejo hubiera estado solo, hubiera valorado, hubiera ponderado al pleno la procedencia del recuento, precisamente por esa posibilidad de que se hubiera roto la certeza, como el día de hoy lo vemos aquí. Pero en segundo lugar, creo también que de manera tardía se actúa, pues 21 días después se presenta una denuncia de estos hechos, cuando ya habían sucedido pues hace casi el mes, ¿no? Entonces, y también señalar que cuando se escuchan ruidos, y lo comentamos en algunas reuniones los magistrados y su servidora, cuando oímos ruidos en casa, lo primero que hacemos pues es pararnos a investigar qué sucede, no nos volvemos a dar la vuelta y a decir, bueno, pues ahí mañana vemos. Entonces, todas estas situaciones nos llevan a la conclusión de que no es posible considerar, con toda esa cadena de indicios, considerar los resultados de ese recuento jurisdiccional, y por ello precisamente es que, repito, porque aquí sí quiero ser muy clara, se agradece el apoyo al Instituto Electoral y todavía tenemos recuentos pendientes. Y dos, de ninguna manera se señala a ningún partido político respecto de esta situación, simplemente que estamos hablando de una cadena de indicios que nos lleva a un rompimiento del principio de certeza. Y cuando se rompe el principio de certeza, bueno, pues lo más viable es, como bien lo ha señalado el magistrado Sergio Guerrero, es privilegiar lo que los ciudadanos ese día de la jornada electoral pues llevaron a cabo. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra intervención? Bien. Pues creo que ha quedado muy claro la expresión de este proyecto, con el cual coincido plenamente, magistrada. Creo que es sumamente importante velar por uno de los principios que rigen el actuar electoral, como es el principio de certeza. Y ante una situación que lo violenta, al haberse roto la cadena de custodia, creo que es importante la posición que se fija y dejar sin efectos la diligencia, respaldando, por supuesto, la actuación de los funcionarios de casilla. Este Tribunal Electoral ha realizado al momento 7 recuentos jurisdiccionales, algunos totales, algunos parciales. Este fue el 7º recuento, y de los 6 recuentos anteriores se desprende que no ha habido mayor variación en los números, lo cual indica naturalmente una clara, comprometida y objetiva actuación de los funcionarios de casilla. Bien, por mi parte no habrá otra intervención. ¿Magistrado? Adelante. Bueno, finalmente decir que la diligencia en sí estuvo bien realizada por el tribunal, se hizo en los términos autorizados por el Pleno. Sin embargo, sus resultados no son creíbles, de tal manera que de lo que se priva no es que se deje sin efectos la diligencia, sino que en realidad a lo que no se le dan efectos por falta de credibilidad es a los resultados obtenidos de ese recuento. Sí, pero la diligencia queda en sus términos, salvo porque este tribunal no encontró, con las pruebas que obran en autos, una cadena de custodia que garantizara la fiabilidad de los paquetes electorales. Salvo esa aclaración, reitero mi voto a favor del proyecto. ¿Alguna otra intervención, magistrada? No, presidenta, gracias. Bien, efectivamente, como ya se ha dicho, ese tribunal ha actuado conforme corresponde, conforme a derecho. Y al no haber más intervenciones, solicito, secretario general de acuerdos, tome usted de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en los asuntos de cuenta. Es mi consulta, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de los recursos de apelación con claves de identificación TQ-RAP-81-2015, TQ-RAP-99-2015, TQ-RAP-114-2015 y TQ-RAP-115-2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los recursos de cuenta se resuelve. Primero, se acumulan los expedientes TEQ-RAP-99-2015
así como el 114 y el 115 al TEEQ-RAP-81 diagonal 2015. Por consiguiente, glose copia certificada de la presente ejecutoria a los autos de los medios de impugnación acumulados. Segundo, se quedan sin efectos los resultados obtenidos de la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo ordenada en la sentencia interlocutoria dentro del expediente identificado con la clave TEEQ-RAP-99 diagonal 2015. Tercero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas precisadas en la presente sentencia. Cuarto, se modifican los resultados del cómputo del distrito electoral relacionada con la elección de diputado local en los términos precisados en la parte de la presente ejecutoria. Quinto, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional. Sexto, se ordena dar vista a la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia para los efectos legales a que haya lugar. Secretario General de Acuerdos, informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto que tratar. Nada más, si me da oportunidad. Presidenta. Adelante, magistrada. Gracias, dado que Sala Monterrey me ha solicitado que en un término de 12 horas le informe respecto de este asunto. Solicito, si el Pleno lo apoya, es que se incluya la notificación y que se le dé aviso a Sala Monterrey respecto de la resolución del presente asunto. Gracias. ¿Sí, de acuerdo? Sería todo, Presidenta, si están a favor. Totalmente, magistrada. Bien, secretario, le pido tomar cuenta del señalamiento que hace la magistrada y le pido que informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto que tratar. Presidenta, le informo que conforme a la orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos del orden del día para esta sesión pública y siendo en este momento las 21:23, la damos por concluida. Agradecemos a todos su asistencia. Buenas noches.